Grupo Salinas puso el dinero, el PRI y el PAN pusieron los cuerpos, y el embajador de Estados Unidos puso la agenda, una cena, un restaurante de lujo en la Ciudad de México, y una factura que, cuando se supo quién la pagó, cambió completamente el significado de todo lo que se habló en esa mesa. Quédate conmigo, porque lo que viene en los próximos minutos no es opinión, son los hechos documentados de una reunión que la oposición mexicana preferiría que nunca hubieras conocido. Vamos por partes, porque esto hay que entenderlo bien. En los últimos meses, la relación entre México y Estados Unidos ha estado bajo una presión que no tiene precedente reciente. Donald Trump ha amenazado con aranceles, ha llamado a México narcoestado, ha hablado de intervención militar en territorio mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido cada vez con firmeza, con datos, con la Constitución sobre la mesa, sin doblegarse, y mientras eso ocurre en el plano oficial, en el plano de la diplomacia real, del intercambio directo entre los dos gobiernos, resulta que hay otro canal funcionando, un canal paralelo, uno que no pasa por Palacio Nacional, uno que pasa por un restaurante caro, por líderes del PRI y del PAN, y por el hombre que representa formalmente a Washington en México. Eso es lo que reveló esta semana la información sobre la cena entre dirigentes del bloque opositor y el embajador de Estados Unidos, una cena que, se confirmó, fue financiada por Grupo Salinas, el conglomerado empresarial de Ricardo Salinas Pliego. Fíjate en lo que eso significa. No es solo una cena, es una arquitectura de intereses. Grupo Salinas no es una empresa cualquiera, es uno de los grupos empresariales más grandes de México, con presencia en televisión, banca, telecomunicaciones y retail. Ricardo Salinas Pliego ha tenido una relación complicada con el gobierno de la Cuarta Transformación desde el inicio. Ha habido disputas fiscales, tensiones públicas, declaraciones en redes sociales que no dejan mucho espacio a la interpretación. Y ahora resulta que su empresa pone el dinero para sentar a la oposición mexicana con el representante del gobierno de Trump. ¿De qué se habló en esa mesa? Esa es la pregunta que todavía no tiene respuesta completa, y esa ausencia de respuesta es en sí misma parte del problema. Porque cuando el PRI y el PAN se reúnen con el embajador de Estados Unidos en una cena pagada por un empresario con intereses directos en las decisiones de política económica de México, y esa reunión no se informa públicamente, no se convoca a la prensa, no se da cuenta de los temas tratados, lo que tienes no es diplomacia, lo que tienes es una operación de lobby que usa al embajador extranjero como instrumento. Y aquí está el dato que cambia la lectura de todo esto. En los últimos meses, representantes del PAN han viajado a Washington, no en misión oficial del Estado mexicano, no convocados por la Cancillería. Han viajado por su cuenta a reunirse con funcionarios del gobierno de Trump, con legisladores republicanos, con operadores del entorno de la Casa Blanca. El argumento que han dado cuando se les ha preguntado es que van a defender los intereses de México. Pero lo que han hecho en esas reuniones, según lo que ha trascendido, es presentar al gobierno de Sheinbaum como un problema, como un obstáculo, como algo que Washington debería presionar o condicionar. O sea, y aquí entre nosotros, hay una parte de la oposición mexicana que ha decidido que la mejor estrategia para recuperar el poder en México es convencer al gobierno de Trump de que apriete las tuercas al gobierno mexicano, que use los aranceles, la retórica, la presión diplomática como palanca para desgastar a la Cuarta Transformación desde afuera. ¿Eso es defender los intereses de México? Yo creo que no. Y creo que la mayoría de la gente que está viendo este video tampoco lo cree. Pero no me quedo en la opinión. Vamos a los hechos. La soberanía nacional no es un concepto abstracto en la Constitución mexicana. Es un principio operativo que tiene consecuencias jurídicas concretas. El artículo 35 de la Constitución establece el derecho de los ciudadanos a participar en la vida política del país, pero hay otro principio, igualmente constitucional, que establece que los asuntos internos de México se resuelven en México, sin intervención extranjera. Ese principio tiene historia, tiene sangre detrás, tiene la batalla de Puebla, la revolución, décadas de construcción de un Estado que no se arrodilla ante ninguna potencia exterior. Cuando un partido político mexicano busca activamente que una potencia extranjera presione a su propio gobierno, eso no es oposición democrática, eso es otra cosa, y la palabra para esa otra cosa es la que muchos están usando esta semana.
Ahora bien, hay un matiz importante que no podemos ignorar. Reunirse con el embajador de un país extranjero no es, en sí mismo, ilegal. Los partidos políticos tienen derecho a mantener contactos internacionales. La diplomacia parlamentaria existe y tiene su función. El problema no es la reunión, el problema es el contexto, el financiamiento y la agenda. El contexto se produce en un momento en que el gobierno de Trump está usando activamente la presión económica y diplomática contra México. Cada reunión de la oposición con funcionarios estadounidenses en este momento específico tiene un peso diferente al que tendría en condiciones normales. No es lo mismo reunirse con el embajador en 2018 que hacerlo en 2025, cuando Trump acaba de amenazar con aranceles del 25% y ha llamado al ejército mexicano cómplice del narco. El financiamiento, que sea Grupo Salinas quien pague la cena, no es un detalle menor de protocolo, es una señal de quién tiene interés en que esa conversación ocurra. Las empresas no financian cenas diplomáticas por altruismo. Lo hacen porque esperan que los temas que se traten en esa mesa vayan en una dirección que les convenga. ¿Cuál es la dirección que le conviene a Grupo Salinas en este momento? Esa es la pregunta que alguien debería estar respondiendo públicamente. La agenda, nadie ha informado de qué se habló. Eso en una democracia que se precia de transparencia es un problema. Cuando el PAN viaja a Washington y se reúne con el entorno de Trump, y luego Trump sube el tono contra México, la secuencia importa, no es prueba de causalidad, pero es una secuencia que merece explicación, y aquí es donde la historia se pone todavía más interesante, porque Grupo Salinas tiene un historial específico con las autoridades fiscales mexicanas que es relevante para entender sus motivaciones. El Servicio de Administración Tributaria ha tenido disputas documentadas con empresas del grupo por montos, que, según las cifras que han trascendido en los procedimientos legales, suman miles de millones de pesos. Ricardo Salinas Pliego ha cuestionado públicamente al gobierno de la Cuarta Transformación en múltiples ocasiones, ha usado sus plataformas de comunicación para posicionarse contra políticas del gobierno actual. Cuando esa persona con esos intereses pone el dinero para que la oposición se siente con el embajador de Trump, la pregunta que hay que hacerse no es si es legal, la pregunta es ¿qué se estaba negociando? ¿Qué mensaje se llevó el embajador de esa mesa a Washington? Fíjate en este número, el comercio bilateral entre México y Estados Unidos superó los $800,000 millones el año pasado. 800,000 millones. México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Cualquier decisión que tome Washington respecto a México, cualquier arancel, cualquier presión, cualquier cambio de tono diplomático, tiene consecuencias que se miden en empleos, en precios, en el poder adquisitivo de millones de familias mexicanas. En ese contexto, una cena donde la oposición se sienta con el embajador estadounidense, financiada por un empresario con intereses en las decisiones del gobierno, no es un evento social, es una operación política con consecuencias económicas potenciales para todo el país. La presidenta Sheinbaum no ha ignorado esto. En la mañanera, cuando le preguntaron por la reunión, la respuesta fue medida pero directa. No hubo aspavientos, no hubo acusaciones sin sustento. Hubo una pregunta que quedó en el aire y que nadie de la oposición ha respondido todavía. ¿De qué se habló en esa cena y quién autorizó a esos dirigentes a hablar en nombre de México? Porque eso es lo que está en juego aquí, no es solo la cena, es la pregunta de quién representa a México en sus relaciones con Estados Unidos. La respuesta constitucional es clara, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no el PRI, no el PAN, no Grupo Salinas. Cuando actores privados con intereses económicos específicos financian encuentros entre la oposición política y representantes de un gobierno extranjero que en ese momento está ejerciendo presión sobre México, lo que se está construyendo es un canal paralelo de influencia, un canal que no rinde cuentas a nadie, que no tiene supervisión democrática, que opera en la penumbra de una cena que nadie informó públicamente. Y hay algo más que no se ha dicho suficiente. El timing de todo esto no es casual. Esta cena ocurre en un momento en que el gobierno de Sheinbaum está negociando con Washington la revisión del TEMEC, gestionando la presión arancelaria de Trump y defendiendo la posición de México en múltiples frentes simultáneos. Cada señal que llega a Washington desde actores mexicanos importa.
Cada reunión que el embajador tiene con líderes de oposición que le dicen que el gobierno de México es débil, corrupto o inestable, es munición para los que en Washington quieren más presión, no menos. ¿Eso es lo que quiere la oposición mexicana? ¿Que Trump apriete más, que los aranceles suban, que la retórica de narcoestado se refuerce? Porque si eso es lo que ocurrió en esa cena, las consecuencias no las paga el PRI ni el PAN ni Ricardo Salinas Pliego. Las pagan los trabajadores de las maquiladoras, los exportadores del agro, los migrantes mexicanos en Estados Unidos que ya están bajo una presión que no tiene precedente. Cuando estaba preparando este análisis y revisé la información disponible sobre los vínculos entre grupos empresariales y la oposición en el contexto de la presión de Trump sobre México, hubo una dimensión de este caso que tuve que releer varias veces antes de dimensionarla completamente. La coordinación. No es un empresario que hace una donación, no es una cena espontánea, es una operación coordinada donde el dinero, la política y la diplomacia extranjera convergen en un mismo punto, en un momento específico, con una agenda que nadie ha explicado. Lo que todavía no está del todo claro es si esto va a tener consecuencias formales, si la Secretaría de Relaciones Exteriores va a pedir explicaciones, si algún organismo de supervisión electoral va a revisar el financiamiento. Esas preguntas siguen abiertas. Lo que sí está claro es esto: México tiene una presidenta que cada mañana se para frente a la prensa, responde preguntas, presenta datos, defiende la posición del país con argumentos verificables, y tiene una oposición que cena en privado, con dinero de un empresario con pleitos fiscales, con el representante de un gobierno que quiere presionar a México sin informar de qué se habló. Esa diferencia no es menor, es la diferencia entre gobernar para México y operar para otros intereses. La factura de esa cena la pagó Grupo Salinas, la otra factura, la que viene después, si esto sigue sin explicación, la pagamos todos. ¿Crees que la oposición va a dar una explicación pública de lo que se habló en esa reunión, o esto va a quedar enterrado en el silencio de siempre? Déjalo en los comentarios, que leo todas las respuestas. Y si quieres el análisis completo de los viajes del PAN a Washington y lo que han pedido en esas reuniones, está en el canal.